anterior, en el periodo anterior. Vamos a Sí, escuchar le a la escucho. asambleísta Sofía Espino. Continúe. Muchas gracias, estimados colegas asambleístas, medios de comunicación, ciudadanía, que nos sigue a través de las redes sociales. Es de dominio público que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario nunca tuvo nada de humanitario. Significó profundos retrocesos en los derechos laborales históricos de los trabajadores, derechos laborales que fueron profundizados también durante el tiempo de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo con la eliminación de la tercerización, que permitió estabilidad laboral y dio paso a una afiliación masiva de trabajadores a la seguridad social. Más de 2 millones de trabajadores fueron afiliados. Estos derechos laborales ganados jamás significaban creció. En los 4 años del gobierno anterior se dio el giro de 180 grados de estas políticas progresistas y populares que impulsaron la generación de empleo digno a un retroceso al pasado, hacia las políticas de la derecha neoliberal que fracasaron en los años 80 y 90 y que traicionando al pueblo ecuatoriano dieron paso en su momento cúspide a la mal llamada ley humanitaria, ley que implementó el famoso contrato especial emergente, que viola la estabilidad laboral, establece un contrato por 1 año, pudiendo renovarse por una sola ocasión, es decir, hasta 2 años, y después prescindir de sus servicios y culminar la relación laboral unilateralmente. La reducción emergente de la jornada laboral, donde se establecen contratos con una jornada parcial de 20 horas. El empleador podrá distribuirla en 6 días, es decir, se desconocen las horas extras. Otro caso, la disposición que tiene el empleador de establecer el calendario de vacaciones de sus trabajadores, es decir, ya no hay libertad para planificar sus vacaciones, ahora son impuestas. Y en este punto vale una reflexión, señora Presidenta, y es que todas estas figuras de contratación laboral flexibles se intentaron profundizar en la primera propuesta de ley económica urgente que envió el actual gobierno nacional hace unos meses, cuando le plantearon al país que querían un código laboral alternativo, opción obviamente inconstitucional, porque la ley no puede discriminar a los ciudadanos estableciendo un régimen de primera y de segunda categoría. Todos los ecuatorianos somos iguales. No nos olvidemos de eso, señora Presidenta. Es que hay que decir las cosas por su nombre. Las políticas del gobierno actual en materia económica, en materia laboral y tributaria son sencillamente la continuación más radicalizada de las políticas del gobierno anterior. Esta mal llamada ley humanitaria, que fue puesta en vigencia por el peor gobierno de la historia, con el señor Moreno a la cabeza, en el marco de la pandemia, donde miles de familias perdieron a sus seres queridos, que en muchos casos eran quienes mantenían a sus hogares, fue aprobada con los votos de la derecha en esta misma Asamblea Nacional, la Asamblea pasada, y nos ha dejado gravísimas consecuencias en el plano económico y social. Ya algunos asambleístas mencionaban algunas de estas consecuencias. Más de 22.000 empresas tuvieron que cerrar. Según el Banco Central del Ecuador, una caída en el Producto Interno Bruto de menos 7.8% en el 2020. Se perdieron 500.000 de empleos, sobre todo en los sectores de alojamiento, servicio de comida, comercio, construcción, transporte y almacenamiento. Y por supuesto, las trabajadoras domésticas también fueron fuertemente golpeadas en la pandemia. Pero al parecer no es suficiente la afectación económica y social que dejó el gobierno de Lenín Moreno con esta ley. Se quiere afectar todavía más a los sectores populares y medios. Y mañana esta asamblea nos está planteando, la Comisión de Desarrollo nos está planteando golpear otra vez y de manera significativa a la clase media, imponiendo políticas neoliberales al pretender aprobar el proyecto denominado Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La verdad es que se sigue afectando a los trabajadores en relación de dependencia al incrementar el pago del impuesto a la renta en un promedio del 500%, es decir, 5 veces lo que actualmente se paga. Por ejemplo, una persona que gana 2.000 mensuales paga actualmente $39. Ahora, con lo que están proponiendo el Gobierno Nacional y la Comisión de Desarrollo, deberá pagar $307. Esto es un incremento de 7 veces el valor que en este momento se paga. Quienes ganan, por ejemplo, $3.000 mensuales, pagan actualmente $939. Ahora deberán pagar, con la propuesta, $2.825, un incremento de 3 veces más el valor que en este momento se paga. Prácticamente una remuneración tendrá que ser
pagada con esta nueva propuesta de ley. Por último, señora Presidenta, y bueno, mientras se mete la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano, se busca también mañana aprobar mecanismos para regularizar dineros de paraísos fiscales, sin decir de dónde viene ni cómo lo generaron, y encima pagando solo el 3.5% de impuesto al Estado. No es correcto, decía yo en mi intervención pasada, no es correcto ser juez y parte y gobernar en beneficio propio, que es lo que estaría planteando el gobierno nacional secundado por la Comisión de Desarrollo. No es correcto y no es ético. Pero volviendo a la ley humanitaria, comprendemos los esfuerzos de la Comisión de Garantías Constitucionales por incorporar algunas cosas, algunas buenas iniciativas, algunas cosas positivas, pero creemos que deberían recogerse en otros cuerpos legales. Estimados colegas asambleístas, tenemos la satisfacción que la bancada de la dignidad de la Asamblea Nacional siempre se opuso a esta ley. Desde el primer momento estuvimos en contra de esta ley humanitaria y siempre dijimos que el único punto positivo de la mal llamada ley humanitaria era el reconocimiento a esos médicos que estuvieron en la pandemia. Sin embargo, como hemos visto, la Corte Constitucional ha declarado que este artículo que les daba nombramiento es inconstitucional. Una vez más, pido que esta mal llamada ley humanitaria sea derogada y que quede escrito en la historia del país el daño que se le causó a los trabajadores de la patria. Muchas gracias, señora Presidenta, por su tiempo. Ahí la intervención del asambleísta Sofía.